nomenclatura de los hidrocarburos saturados, que ya sabemos que son los alquenos y los alquinos, pero ahora van a tener la característica de estar ramificados o estar sustituidos. Las reglas a considerar, chicos, son las siguientes, ¿sí? Vamos a elegir la cadena más larga posible, como en los alcanos, pero esta cadena más larga tiene que tener el doble o el triple enlace. No puedes elegir una cadena más larga y que esta cadena no tenga el doble o el triple enlace entre ella, ¿sí? Entonces se hace más simple porque ahora la cadena más larga tiene que tener el doble o el triple enlace. Entonces se va haciendo como más especializado esto. Y vamos a comenzar a numerar no por el extremo más cercano a una rama, como en los alcanos. En este punto nosotros vamos a comenzar a numerar por el extremo más cercano al doble enlace o al triple enlace si estamos hablando de un alquino. Si yo tengo una cadena y por un extremo tengo una rama y por un extremo tengo un doble enlace, ¿por cuál extremo me voy a decidir? Me tengo que decidir por el doble enlace o por el triple enlace. Tienen prioridad sobre las ramas, son más importantes, se tienen que enumerar primero, ¿sí? Y una vez que hacemos esto, las reglas son exactamente las mismas a las que tú ya conoces para nombrar alcanos, que ya te dejé 3 videos anteriormente para practicar. Aquí tenemos un compuesto, chicos, ¿sí? Aquí vemos que es un compuesto que tiene 3 extremos y 3 puntas y vamos a comenzar a jugar para encontrar la cadena más larga posible. ¿Cuál es la característica? Bueno, este compuesto es un alqueno porque tiene un doble enlace. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es formar la cadena más larga, pero que tenga el doble enlace. Como en este ejemplo, la cadena tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y tiene el doble enlace. Cumple con la regla. En esta siguiente cadena posible, vemos que va de este extremo a este y obviamente tiene el doble enlace esta cadena y tiene 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por ejemplo, si yo decidiera elegir esta cadena, ni siquiera la debo de considerar. ¿Por qué? Porque esta cadena, chicos, no tiene el doble enlace. Si se fijan, el doble enlace queda fuera del compuesto base o queda fuera del de la cadena más larga. Entonces no puedo yo elegir esta cadena. Si esta cadena fuera la más larga, no la debería yo elegir porque no contiene ni el doble o el triple enlace. Entonces no cumple con la regla. Entonces ni siquiera la considero, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar que la cadena más larga fue la de 6 carbonos a comparación con la de 5. Entonces esta va a ser mi compuesto base. Ahora, ya que tengo elegida la cadena base o el compuesto base, yo tengo que empezar a numerar la cadena, ¿sí? Y bueno, pues ya saben, tenemos 2 extremos. Yo voy a elegir el extremo para empezar a numerar el que esté más cercano al doble enlace. Ya no me importan mucho las ramas en este punto, porque es más importante la insaturación, ya sea doble o ya sea triple. En este caso, si yo quisiera empezar a numerar por acá, pues el doble enlace me quedaría muy lejos del extremo. Sin embargo, si yo comienzo a numerar por este extremo, el doble enlace me quedaría en el carbono 2. Entonces voy a comenzar a numerar por el extremo más cercano al doble enlace. Lo enumero la cadena, como vemos ahí tenemos 6 carbonos. Y vamos a identificar las ramas y vamos a identificar la posición del doble enlace. Esto ya es exactamente igual como en la nomenclatura de alcanos. Identifico que en el carbono 2 tengo el doble enlace. El doble enlace sabemos que significa eno. En los compuestos orgánicos la terminación eno indica doble enlace que está en el carbono 2. Ojo, chicos, este 2 indica que está en el carbono 2. El doble enlace no significa que sea doble enlace. Está en el carbono 2 un doble enlace. Y en el carbono 4 tenemos un metil. El compuesto base tiene 6 carbonos, por lo tanto le corresponde el prefijo -ets. ¿Cómo vamos a formar este nombre? Bueno, una vez que ya identificamos las ramas, aquí la rama pues tiene un carbono, por eso es metil. El doble enlace está entre el carbono 2 y 3. Y sabemos que se elige el número más pequeño, que en este caso vamos a elegir el 2.
Primero nombramos las ramas. Las ramas se acomodan en orden alfabético. Eso nunca va a cambiar. Como nada más tenemos una, pues va a ser 4-metil. Seguido va el nombre del compuesto base, que en este caso es un hexeno. Pero vamos a indicar en qué carbono se encuentra el doble enlace, es decir, en qué carbono se encuentra el eno. Y como ya vimos en la estructura, el eno o el doble enlace se encuentra en el carbono 2. Entonces el nombre es 4-metil-X2-eno. ¿Sí? De esa manera muy fácil. Se siguen exactamente las mismas reglas. ¿Qué es lo que cambia, muchachos? La prioridad de numeración. Ahora ya no me voy a enfocar a numerar por el extremo más cercano a las ramas. Me voy a enfocar a numerar la cadena por el extremo más cercano a la insaturación, ya sea una insaturación por doble enlace o ya sea una insaturación por un triple enlace. Aquí tenemos otro ejemplo, un compuesto insaturado por un doble enlace, y yo ya elegí la cadena más larga, que fue de 5 carbonos. Estos me estoy brincando pasos, chicos, para no ser tan repetitivos, porque esto se explica en los videos de alcanos. Entonces en este punto ustedes ya saben cómo elegir una cadena más larga. Entonces, aquí yo ya la elegí, tiene 5 carbonos y le corresponde el prefijo pent. Ahora voy a empezar a numerarla. Si tú te fijas, si yo inicio por este extremo, tengo una rama en el carbono 2. Si yo inicio por este extremo, el doble enlace queda en el carbono 2. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Sí? Recuerden que aquí la prioridad, lo más importante es el doble enlace. Las ramas ya no. Las ramas importan en los alcanos. Pero cuando ya tenemos una insaturación, es la insaturación la prioritaria o la que tiene mayor importancia. Entonces yo voy a elegir este extremo para numerar porque es el más cercano al doble enlace. Aunque tenga una rama también en el carbono 2 de este extremo, la prioridad es el doble o el triple enlace. Entonces vamos a volver a identificar las ramas y a identificar en qué posición está el doble enlace. Entonces identifico que tengo una rama de un carbono, le corresponde el nombre de metil, que una vez enumerada la cadena correctamente, este metil se ubica en el carbono número 4. Y una vez numerada la cadena, identifico que el doble enlace se encuentra entre el carbono 2 y 3 y sabemos que se elige el número más pequeño, que en este caso es el 2. Entonces el doble enlace está en el carbono 2, 2-eno. Eno, recuerden que significa doble enlace. En una cadena de 5 carbonos que va a ser pent. Es decir, muchachos, el compuesto base es el penteno. Ese es el compuesto base, el penteno. Un hidrocarburo de 5 carbonos con un doble enlace es penteno. Pero yo tengo que indicar forzosamente en qué carbono se encuentra ese doble enlace, porque se puede encontrar en cualquiera de los 5 carbonos del penteno, porque el penteno tiene 5 carbonos. Entonces tengo que indicar correctamente en qué carbono está ese doble enlace. Entonces por eso el nombre se incluye un número. Este número del pent 2-eno pues me dice que el eno está en el carbono 2. De los 5 carbonos que tiene el penteno, en el 2 está el doble enlace. Entonces el nombre va a proceder de la misma manera. Comenzamos a nombrar las ramas por orden alfabético. En este caso nada más hay una, por lo tanto le corresponde 4-metil pent 2-eno. ¿Qué significa todo este nombre o cómo lo interpretaríamos? Interpretamos que tenemos un hidrocarburo de 5 carbonos, que en el carbono número 2 presenta un doble enlace y que tiene una rama en el carbono 4 de un carbono, que sería un metil. No puse ejemplos de alquinos, muchachos, porque los alquinos siguen exactamente estas mismas reglas. ¿Qué es lo que va a cambiar? La terminación. En vez de ser eno, va a ser ino. Pero siguen exactamente la misma regla. Yo tengo que elegir la cadena más larga que contenga el triple enlace. Una vez que la identifico, voy a comenzar a numerar por el extremo más cercano al triple enlace. Una vez que ya enumeré, voy a identificar las ramas.
¿sí? Supongamos que aquí en vez de un doble enlace fuera un triple enlace, entonces yo aquí tendría 2-ino y el nombre sería 4-metil-pent-2-ino. El compuesto sería un pentino, ¿sí? Que es un pentino, un hidrocarburo de 5 carbonos que contiene un triple enlace. Pero ¿dónde está ese triple enlace? Supongamos que es el mismo ejemplo en el carbono número 2. Entonces el compuesto sería pen-2-ino, ¿sí? Estoy indicando dónde está el triple enlace, pero se siguen exactamente las mismas reglas que en alquenos para nombrar alquinos. Entonces no lo voy a mencionar porque es exactamente lo mismo. Lo único que va a cambiar es la terminación ino, que se denominan inenos. Los inenos, ¿sí?, resultan cuando en una molécula hay un doble y un triple enlace, ¿sí? Así se le llama, es un ineno. Un ineno es un compuesto que tiene un doble y un triple enlace. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar estas moléculas que tienen tanto un doble enlace o un triple enlace? Aquí lo que ustedes deberían preguntarse es lo siguiente: ¿el compuesto es un alqueno o el compuesto es un alquino? Porque tiene tanto doble como triple enlace. Pues la respuesta es que el compuesto es un alqueno, ¿sí? El compuesto es un alqueno. Significa que la doble ligadura o el doble enlace tiene prioridad sobre el triple. Entonces vale más un doble enlace, tiene mayor prioridad que un triple enlace. ¿Cómo lo vamos a nombrar? Pues se van a seguir las mismas reglas, muchachos. La cadena más larga tiene que tener ahora el doble y el triple enlace. Yo no puedo elegir una cadena que nada más tenga el doble enlace y el triple enlace lo deje como rama. Yo no puedo elegir una cadena que tenga el triple enlace pero el doble enlace lo deje como rama. La cadena más larga tiene que tener tanto el doble como el triple enlace. Ahora, lo más importante es la numeración. ¿Por dónde voy a comenzar a numerar? Por el extremo más cercano al doble enlace. Porque el doble enlace es más importante que el triple. Tiene prioridad. Esto se denomina prioridad química. El doble enlace tiene prioridad sobre el triple. Entonces yo voy a buscar el extremo más cercano al doble, no por el triple. Y se van a seguir las mismas reglas. El compuesto va a terminar en eno, porque es un alqueno que tiene un triple enlace, ¿sí? Tiene prioridad. Ahorita vamos a ver cómo se nombra. Tenemos este compuesto que se denomina ineno y su nombre sería ETS4-IN2-eno. ETS porque la cadena tiene 6 carbonos, ¿sí? Entonces, ¿por qué extremo voy a comenzar a numerar? Por el más cercano al doble enlace, porque es el más importante. Entonces enumero 1, 2, 3, 4, 5, 6 y me doy cuenta que en el carbono 2 tengo un doble enlace y en el carbono 4 tengo un triple enlace. El triple enlace se va a nombrar como IN, ¿sí? Entonces es X4-IN-2-eno. Termina en eno porque el compuesto es un alqueno. Triple enlace, cuando se nombra el triple enlace, se va a nombrar IN. No puedo decir INO porque entonces diría un alquino, se entendería que es un alquino. Pero este compuesto, aunque tenga un triple enlace, es un alqueno porque el alqueno le gana. Digamos, es más importante el doble enlace que el triple. Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos una estructura que tiene un doble enlace y un triple enlace. Por el extremo más cercano al doble enlace. Nótese que aunque el triple enlace esté en un extremo, no voy a comenzar a numerar por este extremo. Voy a numerar por el más cercano al doble enlace porque es el que tiene importancia. Entonces el compuesto se llama ET porque tiene 6 carbonos la molécula, 6-IN porque en el carbono 6 está el triple enlace, 3-eno porque en el carbono 3 está el doble enlace. Y aquí cuando hablamos con las ramas se va a seguir la misma criterio. Primero se nombran las ramas y finalmente el ineno. De aquí sale la palabra ineno, ¿sí? Porque el compuesto es un alqueno pero tiene un triple enlace. Pero hay que indicar en qué carbonos está el triple